una nave alienígena llega a la Tierra. Dentro, un ser parecido a un humano comienza un plan. Con un método silencioso y devastador, su objetivo es eliminar a la humanidad, para salvar a la Tierra. Frente a su poder, nuestras armas no significan nada. Y la única esperanza está en demostrar que todavía podemos cambiar antes de que sea demasiado tarde. Así que hoy veremos el día que la Tierra se detuvo. La historia comienza en el año 1928. Vemos la remota cordillera del Karakorum en la India. Un hombre caminaba solo por allí y se había refugiado en su tienda para sobrevivir a la fuerte nevada que cayó durante la noche. Pero de repente, en medio de la oscuridad, escucha unos ruidos extraños provenientes del exterior. Intrigado por el sonido, el montañista intenta mirar a su alrededor a pesar de la tormenta de nieve. Después de caminar un poco, divisa algo inusual: un fragmento esférico brillante que parecía hielo. El hombre se esfuerza por descubrir qué es esa cosa, pero debido al frío extremo, la parte exterior de la esfera se había congelado por completo. Comienza a romper la capa helada. Pero en cuanto lo hace, un destello de luz intensa estalla desde el interior, dejándolo inconsciente. Tiempo después, recupera la conciencia, solo para descubrir que el misterioso orbe había desaparecido por completo. Sin embargo, en su lugar, nota una extraña y antinatural cicatriz en su mano. Años después de este incidente, saltamos al presente. Conocemos a la doctora Helen, una bióloga y profesora, en una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Ese día, en su clase, hablaba con sus estudiantes sobre una bacteria extraña. Fue descubierta por primera vez en 1956. Esta bacteria era tan resistente que podía sobrevivir en temperaturas extremas, ya fueran abrasadoramente calientes o gélidamente frías. Ella menciona cómo recientemente los científicos descubrieron unos microbios conocidos como tardígrados. Estos son tan fuertes que incluso pueden sobrevivir dentro de un volcán ardiente sin oxígeno. Después de terminar su clase, Helen regresa tarde a casa. Allí, su hijo Jacob juega solo videojuegos. En realidad, Jacob no es hijo biológico de Helen. Su esposo había tenido un hijo de un matrimonio anterior. Ese niño es Jacob. Tras casarse con Helen, su esposo murió tiempo después. Desde entonces, Helen ha criado a Jacob como si fuera suyo. Esa noche, Helen recibe una llamada repentina del FBI. El interlocutor le dice: un equipo estará en su casa en breve para escoltarla. Por favor, acompáñenos de inmediato. ¿Por qué? El agente responde: se le informará en el camino. Antes de que pudiera asimilar lo que ocurría, varios policías y agentes del FBI la apresuran. Deja a Jacob al cuidado de una vecina y se va con los agentes. En el trayecto pregunta una y otra vez qué está pasando, pero nadie le da una respuesta clara. Helen observa por la ventana del coche que toda la carretera ha sido despejada solo para ella. Empieza a sospechar que quizá algo catastrófico ha ocurrido en el país. Pronto la llevan a un campamento militar local y de allí la trasladan en un helicóptero especial a un lugar desconocido. Dentro del helicóptero ve a muchos otros especialistas: biólogos, geólogos, científicos nucleares e ingenieros civiles y mecánicos de alto nivel, todos tan confundidos como ella. Ninguno sabe qué ocurre ni a dónde los llevan. Finalmente, el helicóptero aterriza en una enorme base militar en Nueva Jersey. La escena sugiere que algún tipo de guerra terrible podría haber comenzado. Poco después, un oficial del ejército anuncia a todos los recién llegados: entreguen sus teléfonos móviles y todos los dispositivos electrónicos. Sin embargo, Helen astutamente esconde su teléfono y lo conserva. Afortunadamente, se encuentra con alguien que conoce, un oficial llamado Michael. Helen le pregunta: ¿qué está pasando? Michael responde: ha ocurrido algo muy serio. Ven conmigo. La lleva a una sala de conferencias donde comienza a presentar hallazgos recientes. Revelan un objeto no identificado proveniente del espacio. Según sus observaciones, debía permanecer en esa órbita, pero de repente salió de su curso a una velocidad increíble y comenzó a dirigirse directamente hacia la Tierra. Un análisis posterior confirmó que probablemente se estrellaría en Manhattan, Nueva York. Los científicos propusieron destruir el objeto en el espacio antes del impacto. Sin embargo, su velocidad era tan alta
que ninguna arma terrestre podía alcanzarlo o dañarlo. Y lo más alarmante, iba a chocar contra la Tierra en solo 78 minutos. Eso dejaba demasiado poco tiempo para evacuar una ciudad entera. Como no podían detenerlo, el enfoque pasó a cómo manejar la destrucción después del impacto. Al escuchar esto, la mayoría de los científicos comprendió que si el objeto golpeaba la Tierra a esa velocidad, podría aniquilar al planeta entero. Tan pronto como terminó la conferencia, Helen usó su teléfono oculto para intentar hablar con su hijo una última vez. En ese momento, un oficial del ejército entró. Pero curiosamente, en lugar de confiscar su teléfono, se lo tomó con suavidad. ¿Me lo puede prestar? Mientras tanto, Helen y los demás científicos fueron cargados en un helicóptero y llevados a una distancia segura. Durante el vuelo, comenzaron a debatir qué podría ser realmente el objeto. Algunos especularon que era un asteroide. Otros pensaron que tal vez se trataba de un pequeño agujero negro que se dirigía a la Tierra. Mientras estas discusiones seguían, los 78 minutos pasaron rápidamente. Justo cuando todos se habían preparado para la muerte, el mundo quedó asombrado. El objeto brillante que se aproximaba a la Tierra disminuyó drásticamente su velocidad. Gradualmente, la enorme esfera descendió y aterrizó en el Parque Nacional de Manhattan. En cuestión de minutos, fuerzas militares y científicos rodearon el lugar del aterrizaje. Los científicos, equipados con trajes protectores, se acercaron lentamente al objeto para examinarlo, mientras el ejército se mantenía listo con sus armas ante cualquier posible amenaza. Cuando el polvo se disipó y el equipo avanzó, finalmente tuvieron una visión clara. Era una esfera gigantesca. Dentro de ella flotaban materiales extraños semejantes a nubes, que recordaban a la propia atmósfera de la Tierra. Nadie podía descifrar qué era realmente. De pronto, una luz cegadora brilló desde el interior de la esfera, y entonces emergió una criatura extraña con forma humanoide. La profesora Helen se encontraba más cerca de ella. Lentamente la criatura comenzó a caminar hacia ella. Los oficiales del ejército se tensaron, listos para disparar. Justo cuando la criatura extendió su mano para estrechar la de Helen, un soldado apretó el gatillo y le disparó. La criatura cayó al suelo y el ejército contuvo el fuego. Pero en ese instante ocurrió algo aún más sorprendente. De la esfera emergió una entidad robótica oscura. En un instante desactivó todas las armas y sistemas de comunicación del ejército. No solo eso, el robot emitió un poderoso sonido ultrasónico que hizo que todos en ese instante se tiraran al suelo y se taparan los oídos. Luego, inesperadamente, el robot se quedó inmóvil, erguido como una estatua. Cuando la gente recuperó la conciencia, se apresuraron a llevar a la criatura herida a un hospital. Con tratamiento especializado, fue trasladada al campamento militar. Se convocó a los mejores médicos del país para examinarla, pero ninguno podía entender qué era ni cómo tratarla. No había venas visibles ni extremidades adecuadas para administrar sueros o inyecciones. Finalmente, al monitorear sus signos vitales, se dieron cuenta de que la criatura se estaba muriendo. Usaron descargas eléctricas para estabilizarla temporalmente. Un médico retiró la bala de su cuerpo, pero lo que más lo sorprendió fue lo que sucedió después. La piel de la criatura era inusualmente gruesa y comenzó a desprenderse poco a poco. El médico, creyendo que se trataba de piel, intentó retirarla y descubrió que no lo era. Era una especie de traje genético, similar a cómo los astronautas usan trajes especiales en el espacio. Este alienígena había llevado un traje con aspecto de piel humana para sobrevivir en la Tierra. A medida que el traje se desprendía, de su interior emergió un alienígena con apariencia humanoide recién formado. Este fue el mayor descubrimiento del siglo, el primer contacto real de la humanidad con una forma de vida extraterrestre. Pero lo más extraño fue que el alienígena rápidamente se adaptó y transformó para lucir exactamente como un ser humano. Entonces, de repente, el alienígena comenzó a entrar en pánico y a agitarse violentamente. Helen corrió hacia él e intentó hablarle, y en un inglés entrecortado, el alienígena le dijo: «No vine aquí para lastimar a nadie, y ahora vemos varios noticieros alrededor del mundo. Hay pánico y caos global en todas partes. Las bolsas de valores se han desplomado. La gente estaba dominada por el miedo. Debido a esto, el presidente y el vicepresidente de los Estados Unidos
fueron trasladados a un lugar secreto. En su ausencia, la secretaria de Defensa, Regina Jackson, asumió las responsabilidades de la presidencia. De inmediato pidió al jefe militar una actualización de la situación. El jefe le informó que todos sus satélites en el espacio habían sido desconectados. No solo eso, muchas partes de sus sistemas de defensa antimisiles y redes de comunicación estaban dañadas. Las bolsas de valores de todo el mundo habían colapsado. Y nadie tenía idea de dónde provenía esa extraña esfera o por qué había llegado. Al escuchar todo esto, Regina decidió que necesitaba ver a la criatura con sus propios ojos. Así que fue al campamento militar. Allí se enteró de que la criatura contenía 3 tipos distintos de ADN. El traje genético exterior que había usado tenía un tipo de ADN único. En su interior, el ADN de su cuerpo era exactamente como el de un humano, pero también había un tercer ADN desconocido, algo que ningún ser humano había visto antes. Quizá la criatura había estado antes en la Tierra y había tomado muestras de ADN humano. Más tarde, al regresar, formó un cuerpo con apariencia humana para poder mezclarse entre la gente. En este punto, comprendimos algo importante. Al inicio de la historia, la esfera que apareció en las montañas de la India probablemente tomó el ADN del montañista. Por eso este alienígena se parecía exactamente a él. Después de escuchar todo esto, Regina fue a reunirse con la criatura. Para entonces, el ser intentaba comportarse cada vez más como un humano. Ella le preguntó: ¿por qué estás aquí? ¿Cuál es tu propósito? La criatura respondió: soy un alienígena, y sobre por qué he venido, reúnan a los líderes mundiales, y se los diré. Pero Regina insistió: no, primero dime tu propósito, y cómo eras antes de tomar forma humana. El alienígena contestó: si vieras cómo me veía realmente, te asustarías. A través de esta conversación, supimos que el nombre del alienígena es Klaatu. Al escuchar esto, Regina se preocupó aún más. Comprendió claramente una cosa: siempre que una especie más avanzada contacta con otra menos avanzada, esta última suele ser destruida, tal como los humanos. Al ser más avanzados, usan a los animales menos evolucionados para sus necesidades. Y ahora, este alienígena era claramente más avanzado que los humanos, lo que significaba que la existencia misma de la humanidad estaba bajo amenaza. Por ello, Regina decidió trasladar al alienígena a una prisión de máxima seguridad para un interrogatorio más profundo. Pero para transportarlo allí tendría que ser sedado. Nadie quería asumir esa responsabilidad hasta que Helen se ofreció. Sin embargo, Helen no apoyaba la idea de entregar al alienígena al gobierno. Así que en lugar de inyectarle el sedante, le susurró al oído que escapara. Pocos momentos después, los oficiales del ejército entraron. Encadenaron a Klaatu y lo llevaron a una sala de interrogatorios segura. Allí lo conectaron a varios dispositivos para comprobar la veracidad de sus declaraciones. Entonces un científico le preguntó: ¿eres completamente humano? Solo mi cuerpo es humano. ¿Sientes dolor? Mi cuerpo siente dolor, no yo. Luego el hombre inquirió: ¿por qué estás aquí? Klaatu dijo: deberían liberarme. De repente, Klaatu usó sus propios poderes para tomar el control total de la mente del científico y extrajo la ruta de salida de las instalaciones. A continuación, generó un poderoso sonido ultrasónico que dejó inconscientes a todos los soldados cercanos. Y Klaatu escapó de la prisión. Tan pronto como Regina se enteró, activó a todas las agencias de inteligencia de Estados Unidos para rastrearlo. Mientras tanto, Klaatu había llegado a una estación de tren. Allí, los noticieros mostraban cómo personas de todas las religiones alrededor del mundo veían este evento como una señal del fin de los tiempos. Rogaban a Dios por perdón. Al observar todo esto, Klaatu comenzó a sentirse mal. Entró al baño y notó que la herida donde había sido baleado sangraba de nuevo. De repente, Klaatu se desplomó. Luego vemos a Helen recibiendo una llamada telefónica. Ella se entera de que alguien en la estación había enfermado y había dado su número. Helen corrió a la estación de tren y encontró a Klaatu allí. Rápidamente lo subió a su auto para salvarlo. Entonces le preguntó: ¿eres nuestro amigo? Soy un amigo de este planeta. Sentado en el auto, Klaatu aplicó un tipo especial de ungüento en su herida y de inmediato comenzó a sanar. Mientras tanto, vemos en una base militar que un general decide que el gigantesco robot inmóvil debía ser destruido.
así que lanzaron un ataque contra él usando 5 o 6 drones. Pero al instante, el enorme robot se activó, emitió múltiples rayos láser desde sus ojos y tomó el control de todos los drones. Entonces, esos drones empezaron a destruir los vehículos y tanques del ejército. Después de eso, el robot volvió a quedarse inmóvil. Por otro lado, Klaatu le daba instrucciones a Helen mientras ella lo conducía a un pueblo cercano. Salió del auto y entró en un restaurante cercano. Allí conoció a un anciano chino. Resulta que 17 años atrás, este hombre había sido enviado a la Tierra para observar a los humanos, para ver si al darse cuenta de que estaban destruyendo el planeta, se mejorarían, si dejarían de pelear entre ellos, de dañar la naturaleza y cambiarían sus caminos. Durante todos esos años, el anciano había permanecido en la Tierra reuniendo ese informe, pero le dijo a Klaatu que, aunque la gente sabía que conducía al planeta hacia la destrucción, aún no hacían nada para detenerlo. Concluyó que los humanos nunca cambiarían de verdad. Tras escuchar ese reporte, Klaatu le dijo: «Entonces iniciaré el proceso final de inmediato. Ven conmigo», pero el anciano se negó. Klaatu le dijo: «Si te quedas aquí, morirás». El hombre respondió: «No tengo arrepentimientos. He llegado a amar mucho a esta gente. La vida humana está llena de variedad. Ni siquiera puedo describírtela, pero quiero quedarme aquí y terminar mi vida con ellos». Al escuchar esto, Klaatu quedó profundamente sorprendido. Se volvió extremadamente curioso acerca de la vida humana. Mientras tanto, vemos que el ejército rodeaba al gigantesco robot. Comenzaron a guardarlo en un contenedor para llevarlo al laboratorio para ser observado. Klaatu y Helen se dirigían ahora a Nueva Jersey. Tras cubrir una larga distancia, Klaatu se detuvo frente a un bosque. Allí, Jacob le preguntó a Helen: «¿Quién es este hombre?». Helen respondió: «Es un amigo extranjero, no te preocupes, quédate en el auto, ya vuelvo». Diciendo esto, comenzó a seguir a Klaatu. Después de caminar un poco, Helen notó una pequeña esfera luminosa sumergida en un estanque dentro del bosque. En presencia de Klaatu, la esfera comenzó a elevarse. Klaatu tocó el orbe y activó algo en él. Como resultado, millones de esferas pequeñas y grandes comenzaron a emerger de todas partes de la Tierra. Estas esferas empezaron a absorber a todas las criaturas vivientes a su alrededor, como si estuvieran recolectando las formas de vida del planeta para devolverlas más tarde, una vez que éste fuera destruido. Al ver todo esto, Helen regresó corriendo al auto llena de miedo. Jacob le dijo: «Ya es suficiente, ya no quiero seguir contigo, quiero irme a casa ahora mismo». Y diciendo eso, Jacob salió del auto. En ese momento, el orbe luminoso en el bosque se elevó hacia el cielo. Y no solo eso, en todo el planeta, millones de esferas absorbieron a las criaturas de la Tierra y comenzaron a volar hacia el espacio. Solo quedó un orbe, el grande en América, el mismo que había traído a Klaatu. Klaatu salió del bosque. Jacob le dijo: «¿Entonces, tú hiciste todo esto?». Klaatu respondió: «Sí». El joven Jacob comprendió entonces que Klaatu era en verdad un alienígena. Dijo: «Si mi papá estuviera aquí, te habría matado». Helen reprendió a Jacob y lo subió de nuevo al auto. Luego le preguntó a Klaatu por qué hacía eso, para salvar la Tierra. Helen le preguntó: «¿De qué?». Klaatu dijo: «De los humanos». Al escuchar eso, Helen quedó devastada. Significaba que Klaatu había venido a destruir a toda la humanidad. Klaatu explicó que en todo el universo solo unos pocos planetas podían sostener vida compleja. La Tierra era uno de ellos. Así que no podían permitir que un planeta entero se destruyera por la imprudencia de una sola especie: los humanos. Tras escuchar todo esto, Helen le rogó a Klaatu: «Muéstranos nuestros errores. Los corregiremos. Cambiaremos. Salvaremos la Tierra. Pero por favor, no nos destruyas así». Klaatu respondió: «La decisión ya ha sido tomada. El proceso de destrucción ya ha comenzado». Antes de que la conversación continuara, un policía llegó para una revisión rutinaria. De inmediato reconoció a Klaatu y le apuntó con su arma. Pero Klaatu controló a distancia un vehículo cercano y lo usó para derribar y matar al oficial. Al ver estas acciones aterradoras, Helen y Jacob comprendieron que quizá nadie podría salvarlos ya. Pero entonces Klaatu usó su ungüento especial para devolverle la vida al policía muerto. Sin embargo, esta vez el oficial quedó completamente bajo el control de Klaatu. Al ver esto, Helen quedó impactada.
Se acercó y preguntó: «Viniste aquí para destruirnos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué salvaste a ese hombre?» Klaatu respondió: «Vine a destruir, pero no a matarlos». Al escuchar esto, Helen se confundió aún más. «Viniste a la Tierra para hablar con los líderes mundiales, ¿cierto? Déjame ayudarte a obtener esa oportunidad. Dile a todos lo que quieres. Al menos danos una oportunidad de redimirnos». Mientras tanto, Regina descubrió que las esferas luminosas eran en realidad como un arca de Noé. Estaban destinadas a recolectar y preservar a todas las criaturas vivientes de la Tierra, lo que significaba que se acercaba un diluvio terrible. Helen entonces llevó a Klaatu a ver a un biólogo llamado Thomas, quien incluso había ganado un premio Nobel. Cuando Klaatu llegó allí, vio que Thomas trabajaba en una compleja ecuación matemática, en un pizarrón relacionada con formas de vida, pero había un pequeño error en ella. Así que Klaatu intervino y corrigió el cálculo. Thomas quedó asombrado. Dijo: ¿eso es siquiera posible? Klaatu respondió: sí, absolutamente. Por otro lado, el ejército había analizado al gigantesco robot y descubrió que no era completamente robótico ni un ser vivo, era un híbrido. Ahora querían averiguar de qué estaba hecho realmente. Intentaron perforar su cuerpo, pero no importaba lo que hicieran, no podían lograrlo. De hecho, las brocas se desintegraban. Como el tiempo se agotaba, llamaron a un ingeniero para arreglar el taladro. Mientras tanto, Jacob estaba en casa viendo televisión. Se mostraba que habían estallado guerras civiles en todo el mundo. La gente enloquecía de miedo. Y justo entonces apareció una alerta de emergencia en la pantalla con la foto de Klaatu. Decía: «Si alguien ve a este hombre en cualquier lugar del mundo, repórtelo. Es una amenaza para la humanidad». De vuelta con Thomas, él le suplicaba a Klaatu: «Por favor, no nos acabes así. Si quieres salvar la Tierra, entonces ayúdanos». Klaatu dijo: «Jamás podré cambiar su naturaleza. Ustedes, los humanos, destruirán la Tierra de todos modos». Thomas respondió: «Entonces, ¿cómo se volvió tan avanzada tu especie? El sol de nuestro planeta estaba casi muerto. Eso nos obligó a evolucionar rápidamente y a lograr un enorme progreso tecnológico». Exactamente. Tal vez nosotros también estemos al borde de la destrucción, y quizá también encontremos una manera de salvar nuestro planeta. Este es nuestro tiempo, así que por favor, no nos lo quites». En medio de esta conversación, Klaatu notó que varios helicópteros militares se acercaban. En el último momento, Thomas le dijo solo una cosa a Helen: «Intenta cambiar la opinión de Klaatu». Mientras tanto, afuera, supimos que Jacob había llamado en secreto al número que aparecía en la alerta de televisión y había dado al ejército su ubicación. Antes de que alguien pudiera reaccionar, un oficial desde un helicóptero capturó a Helen mientras ordenaba a los otros dos helicópteros eliminar a Klaatu. Pero Klaatu, una vez más, usó sus poderes para tomar el control de los helicópteros y los destruyó. Al ver todo esto, el joven Jacob se llenó de terror y dijo: «Por favor, no me mates». Pero Klaatu no le hizo daño, en cambio, lo salvó. Mientras tanto, cuando un ingeniero reparaba el taladro en el laboratorio, de repente aparecieron unos microbios metálicos. Estos se multiplicaban rápidamente, duplicándose y cuadruplicándose en un abrir y cerrar de ojos. Al mismo tiempo, Helen fue arrestada por ayudar a un alienígena. Ella intentó convencer a Regina: «Está cometiendo un error. No podrá detener a Klaatu. Deme una oportunidad. Déjeme intentar cambiar su decisión». Pero Regina respondió: «¿Cómo puede garantizarme que siquiera la escuchará? Así que olvídelo. Nos ocuparemos de Klaatu nosotros mismos». De vuelta en el laboratorio, el ingeniero notó que la broca dejada allí se estaba disolviendo sola. Aterrorizado, intentó escapar, pero los soldados afuera observaron que el traje del ingeniero y su tanque de oxígeno también se deterioraban. En lugar de ayudarlo, sellaron todo para evitar que los microbios se escaparan. Pronto, los microbios comenzaron a aparecer en el cristal como si consumieran todo. Incluso intentaron quemarlo todo con fuego, pero no tuvo ningún efecto. En su lugar, el robot se activó. Su cuerpo comenzó a derretirse y de él surgieron miles de millones de esos microbios, que empezaron a devorarlo todo. Todos dentro murieron. Los microbios atravesaron todo el laboratorio y comenzaron a expandirse afuera. Los soldados probaron toda clase de armas para detener la plaga, pero fue inútil.
Las criaturas devoraban tanto a los humanos como todo lo creado por ellos. Cuando Regina recibió esta noticia, comprendió que ya no había nada que pudieran hacer. Así que regresó con Helen y le dijo: «Mire, inténtelo una vez más. Si hay alguna posibilidad de que pueda salvar la Tierra, hágalo». Helen salió de inmediato. Mientras tanto, los microbios borraban por completo todo lo hecho por el hombre. En otro lugar, Klaatu llevó a Jacob a una casa abandonada. Desde allí, Jacob quería llamar a Helen para avisarle que estaba a salvo, pero el teléfono no funcionaba. Klaatu usó sus poderes para repararlo. Entonces, como siempre, Jacob llamó a su madre y le dijo: «Estamos bien, Helen. Klaatu está conmigo». Incluso le dio su ubicación. Luego, Jacob le dijo a Klaatu: «Quiero mostrarte algo». Lo llevó a un cementerio donde estaba enterrado su padre. Jacob dijo: «Mi papá está aquí. Tú devolviste la vida a ese policía. ¿Puedes traer de vuelta a la vida a mi papá, por favor?». Al escuchar esto, Klaatu se sorprendió y dijo: «No puedo hacer todo lo que quiera. No tengo todo el poder». Al oír eso, Jacob se sintió profundamente herido. Comenzó a llorar desconsoladamente. Justo entonces, Helen llegó y por primera vez, Jacob la abrazó como a su verdadera madre y siguió llorando. Helen lo consoló. Klaatu se conmovió y dijo: «Ustedes, los humanos, son extraños. Creo que he empezado a entenderlos un poco». En ese momento, esos nanoorganismos comenzaron a volar hacia ellos. Al verlos, Helen preguntó: «¿Es esto lo que va a destruirnos?». Klaatu respondió: «Sí, por favor, detén esto. Danos una segunda oportunidad. ¿Puedes hacerlo? No sé si puedo, pero debo llegar a la ciudad». Mientras tanto, los nanoorganismos continuaban destruyendo los edificios hechos por el hombre mientras avanzaban hacia la ciudad. Regina habló al presidente y dijo: «Señor, no creo que podamos hacer nada más. Deberíamos grabar un último mensaje para la humanidad». Pero el presidente dijo: «No, lanzaremos una invasión militar. Debemos hacer un último intento por sobrevivir». Mientras tanto, Helen y su amigo Michael llevaron a Klaatu hacia la ciudad. Después de un tiempo, llegaron a un puesto de control militar, pero no tenían tiempo de detenerse, así que lo atravesaron por la fuerza y continuaron adelante. Curiosamente, aunque el ejército los persiguió por un momento, finalmente los dejó ir. Al fin, llegaron a la gigantesca esfera, pero no había nadie alrededor. Eso los hizo sospechar. De repente, oleadas de cazas aparecieron e intentaron destruir la esfera con bombas. La esfera permaneció intacta, pero el auto de Helen fue destruido. Michael murió allí, y los nanoorganismos comenzaron a invadir desde todas direcciones. Para entonces, los nanoorganismos arrasaban con toda la ciudad como una tormenta, pero solo destruían a los humanos y las cosas creadas por ellos. La naturaleza permanecía intacta, así que Klaatu los llevó a un túnel para protegerlos. Y vimos que en ese momento los nanoorganismos habían empezado a entrar en el cuerpo de Jacob y a devorarlo desde dentro. Helen comenzó a debilitarse y solo pudo llorar mientras suplicaba: «Danos una segunda oportunidad». Al escuchar sus palabras, Klaatu, sin preocuparse por su propia vida, absorbió todos los nanoorganismos en su propio cuerpo. Jacob y Helen sobrevivieron. Klaatu dijo: «El profesor tenía razón. Los humanos sí merecen una segunda oportunidad. Tal vez pueda detener todo esto, pero solo a cambio de algo inmenso». Klaatu caminó hacia la tormenta de nanoorganismos y se acercó a la gigantesca esfera. Puso su mano sobre ella y desactivó todo el protocolo. En un instante, Klaatu se desintegró en polvo y desapareció en el aire. Y con eso, los nanoorganismos se apagaron y comenzaron a caer como lluvia. A medida que caían, la carga eléctrica de todo el planeta comenzó a desaparecer. Los teléfonos móviles, las computadoras, las luces, los autos e incluso los relojes dejaron de funcionar. Todas las fábricas, aeropuertos y refinerías de petróleo quedaron paralizadas. Klaatu había dicho que para salvar a la humanidad debía pagarse un gran precio, y ese precio fue la electricidad misma. Sin ella, la Tierra quedó detenida. Después de que terminó la destrucción, vimos la esfera gigante de Klaatu elevarse hacia el cielo. Jacob comprendió que Klaatu los estaba dejando, porque fueron los nanoorganismos los que destruyeron el cuerpo humano de Klaatu, no el verdadero cuerpo de Klaatu. Y con eso, la historia llega a su fin. Espero te haya gustado el video.